Pues buenos días a todos y a todas. Comenzamos ya en este taller inicial dedicado a la iniciación a la contratación pública responsable y en los contratos reservados. Vamos a tener aproximadamente unos 40 minutitos de taller. Pedirle disculpas por el retraso porque bueno, se alargó un poquito la mesa inicial, la mesa redonda. Y bueno, pues alargaremos un poquito hasta las 11:05, 11:10, para aquellas consultas también que puedan surgir durante el taller que puedan ser respondidas en la medida de lo posible. Nada, simplemente antes de darle paso a Susana Eva Franco, que será la persona responsable de dar esta formación, antes de darle paso, pues comentarles que pueden escribir en el chat aquellas preguntas que puedan tener y después se les da respuesta, o incluso pueden solicitar, si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues lo comentan, ¿vale? Y le damos paso. Pues nada, bienvenida Susana Eva Franco. Va a ser la persona responsable de dar este taller de iniciación a la contratación pública responsable y los contratos reservados. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y es profesora de Derecho Administrativo desde 2008 hasta la actualidad, y también es doctora en Derecho Administrativo con tesis doctoral en materia de Derecho Público Económico. Pues no sé si está Susana por ahí, enseguida te damos paso. Hola, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal, Angie? ¿Me escucháis bien con los cascos y sí? Sí, se te escucha perfectamente. Vale, Cuando quieras, Susana, comentarte eso, que vamos a alargar un poquito hasta las 11:05, 11:10, por si hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, y perdonar por el retraso, por esta pequeña dilatación del tiempo que hemos tenido con respecto a la mesa anterior. Pues nada, te doy no te paso, Susana. preocupes. No te quito más tiempo. Adelante, bienvenida. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andy, muchísimas gracias por esta presentación que me has hecho, muchísimas gracias a la red Anagos por invitarme, a Javier Mendoza por encargarme esta introducción general o iniciación a los conceptos generales de la contratación responsable. Y si me habían dado ahora 40 minutos, espero poder darles estas pinceladas generales de una manera reducida o resumida. Así que para mí es un honor estar nuevamente en la Feria de Contratación Pública en esta segunda edición y, bueno, en mi papel de docente y el encargo de carácter introductorio, pues voy a darles los fundamentos, el objeto, el estado de la cuestión en la jurisprudencia tanto nacional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no les lleve a engaño. Esto es una introducción general a aquellas personas que ya están muy familiarizadas con la contratación responsable, pues les invito a que sigan a Javier en la otra sesión, y los que tengan interés en los conceptos básicos generales y en esta introducción de por qué, de dónde viene el origen, cómo está Europa, cómo está nuestra legislación nacional en esa transposición y cómo está la jurisprudencia, pues encantada de compartir con vosotros y con vosotras estas ideas generales introductorias. Para ello, lo que he hecho es, si tienen la presentación, si no, la comparto yo. Yo la hice llegar por si me la podíais ir compartiendo vosotros, pero si no, lo hago yo, que la tengo aquí abierta. A ver, Angie, ¿me contestas? ¿Tienes la presentación tú? ¿Prefieres que haga yo la compartida? Sí, vale, así como tenemos poquito tiempo, así vas agilizando tú también un poquito la presentación. De acuerdo, pues espérate, recuérdame dónde era, porque en la ruedecita de ajustes. Sí, tienes que darle a compartir a la cámara que te aparece abajo, a la pantallita, que te sale con una rayita tachada. Ahí tienes que darle y aplicar selección. No, aquí en esta, espera. A ver, compartir mi pantalla. Perfecto. Y vamos a ver. Entiendo que ahora entonces lo que abro es aquí, donde tenía yo. Exacto. Sí, vale. ya vamos viendo tu pantalla. Sí, vemos la pantalla. Si quieres puedes darle a... Dejar de compartir. Y yo lo que estoy viendo es que no os veo.
Vale, yo dejo de veros. Vale, no te preocupes, nosotras ¿no? te vamos a ir Me siguiendo. hacéis una indicación si en algún momento, porque no leo ni el chat, o sea que esto se convierte un poco como en la docencia en momentos de pandemia. Bueno, mire, vale, pues dale a compartir cuando quieras, Susana, y así podemos ver la presentación. Aquí, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, venga, perfecto. Pues lo iniciamos en modo presentación. Bueno, les decía que fue lo primero que me planteé yo misma al prepararles esta iniciación a los conceptos básicos de la contratación responsable. Pues la primera pregunta que me hice es, ¿qué es la reserva de contratos? ¿Qué son los contratos reservados? A continuación, ¿qué modalidades ha previsto nuestra ley de contratos aprobada en el año 2017, la ley 9/2017, para esta posibilidad de que se celebren o bien reservas de lotes, reserva de contratos o contratos reservados? ¿Qué modalidades hay? ¿Qué sujetos se pueden beneficiar de estas reservas? Y un punto que no es una pregunta realmente, pero sí que es un repaso de cómo está el estado de la cuestión en la jurisprudencia. No solo en lo que no es jurisprudencia, ¿no?, los tribunales de recursos administrativos contractuales, sino en lo que ya sí ha llegado al contencioso administrativo e incluso el pronunciamiento que nos interesa para la exposición de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, en Europa y en España. Decíamos que ¿qué es la reserva de contratos? Antes de entrar en estos fundamentos de la Unión Europea, en Europa y en España, yo les podría dar un concepto, ¿no? Un concepto teórico. Si yo voy a clase y les digo, tomen nota que les voy a dictar un concepto teórico. Les podría decir que el contrato reservado es una figura legal que está prevista en la Ley 9/2017. Es verdad que no es un concepto legal, puesto que la ley no realiza una delimitación conceptual, no dice concepto de, pero sí es una figura legal prevista en esta ley de contratos en la que en una determinada licitación únicamente van a poder participar una clase concreta y determinada de operadores económicos, que serán los adjudicatarios bien de ese contrato reservado o bien los adjudicatarios de un lote o de un número de lotes en un contrato mayor. Bueno, realmente esta definición que yo he intentado pues darles como concepto teórico, lo que arroja más a mi juicio son preguntas que respuestas, porque ¿qué características deben reunir estos operadores económicos? ¿Qué clase de operadores? ¿Por qué adjudicarles lotes y no el contrato entero? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a intentar, y lo más importante, si estoy adjudicando un contrato reservado o una serie de lotes a unas determinadas entidades y no a otras, esto no afecta a la igualdad de trato y a la libre concurrencia en el derecho de la Unión Europea y por extensión en nuestro derecho nacional. Bueno, pues como ven, son algunas dudas más que van a arrojar esta idea de delimitación conceptual. Voy a responderlas, ¿no? Voy a empezar por Europa, o por lo menos a tratar de responderles. Tenemos un cuarto paquete de directivas en materia de contratación del sector público aprobadas desde la Unión Europea, pero hay una cuestión de importancia a nivel competencial y es, ¿el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea le ha atribuido una competencia expresa a la Unión Europea sobre contratación pública? Pues la respuesta es no. Tengamos claro que no existe esta competencia expresa en materia de contratación pública. Y esto es importante, aunque no lo parezca a priori. ¿Y por qué es importante? Porque la competencia que tiene atribuida la Unión Europea exactamente es en materia de mercado interior. Es el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el que le atribuye a la Unión la competencia para adoptar las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento de conformidad con las disposiciones pertinentes de los tratados. El Parlamento Europeo
que es el que, bueno, pues nos va marcando, ¿no?, esta intervención tanto del Parlamento como del Consejo de la Unión Europea sobre las normas de derecho secundario, ¿no?, de desarrollo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nos recuerda algunas cifras económicas, ¿no? Y nos dice el Parlamento Europeo, referidas a 2021, que tengamos presente que los contratos que celebran los Estados miembros representan en un volumen de transacciones de hasta el 2,5 millones de euros de toda la contratación pública europea. Es uno de los, bueno, estamos hablando de 2 billones, ¿no? O sea, 2,5 millones son 2 billones de euros. Por lo tanto, la contratación pública es uno de los principales vectores ¿de qué? Del crecimiento económico, de la creación de empleo y de la inversión en innovación. Dato relevante, donde luego el ejercicio de las competencias que he nombrado antes va a tener importantísima repercusión. Además, se ha estudiado cómo el haber aprobado los sucesivos paquetes de directivas lo que ha hecho es aumentar los valores en adjudicaciones totales en los Estados miembros. Por lo tanto, el tema de los fundamentos jurídicos queda situado en no necesariamente poner el foco en una inexistente competencia en materia de contratos del sector público, que efectivamente no la tienen las instituciones de la Unión, sino en dónde está situado. Y es en ese 26 que acabo de nombrar del mercado interior, acompañado de el 53, 56, 57 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿sobre qué? Sobre las libertades de circulación de los factores productivos dentro del mercado interior. Recordemos que están prohibidos los obstáculos al ejercicio de estas libertades de circulación. Prestación de servicios, mercancías, bienes y capitales. Por lo tanto, es acompañado todo este fundamento jurídico del artículo 114, el de la aproximación de legislaciones. Esto nos sitúa el panorama de por qué la importancia que tiene para los contratos reservados la aprobación de la Directiva 24/2014 y tanto considerando 36, que nos ayuda a entender la interpretación de los preceptos, y de ese artículo 20 de la directiva. Para ir resumiendo, puesto que ya lo han visto en la diapositiva, ¿cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Pues canalizar las economías de los Estados miembros, que no está de más, recordemos que está situado entre el 14% y el 16% del PIB de la Unión Europea, toda esta contratación pública. Por lo tanto, la aplicación de todos estos principios dentro del mercado interior y de la contratación pública lo que hace es garantizar una mejor distribución de los recursos económicos y un uso racional de los fondos públicos. Mejorar la competitividad en el mercado interior de las empresas, pero también respetar los principios de transparencia, igualdad de trato, eficiencia y reducir el riesgo de fraude y corrupción. Bueno, llegamos a la contratación responsable concretamente. No les voy a leer todo el considerando que tienen un poco resumido en la pantalla, pero sí es la base de la interpretación. Miren, se podrán por los Estados miembros adoptar normas de transposición de la directiva en donde se le reserve a estas empresas, entidades, proyectos. Nos nombra la directiva en esta expresión de o bien programas, talleres, protegidos, bueno, utiliza unos conceptos distintos a los que luego el legislador nacional, con el que sí que están familiarizados, ayer nos contaron que son los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, por lo tanto, ese es el concepto nacional, pero sí es verdad que el concepto de la Unión Europea, que intenta ser más amplio y abarca todas estas posibilidades, ¿cuál es el dato que nos pone sobre la mesa en la directiva? El numérico, ¿no? El de, ojo, tendrá que tratarse de entidades que bien empleen como mínimo el 30% de sus empleados en estos talleres o operadores económicos a trabajadores discapacitados o desfavorecidos. Bueno, pues estas son las claves desde la Unión Europea y las claves que después van a explicar por qué la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 6 de octubre del 2021 ha sido abierta, a pocos gustó porque no fue una respuesta directa, expresa, tajante, que resolviera la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero sí explica, insisto, el derecho de la Unión Europea, por qué esa fue la sentencia de 6 de octubre del 2021 y por qué después ha venido el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Vamos a España, entonces. La Ley de Contratos del Sector Público, lo que en esta voluntad, tanto europea nacional, de proteger a unas entidades
sociales, a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción, permitirles que formen parte, ¿no?, de este mercado interior de la contratación pública, como en circunstancias de contratación y licitación ordinaria, no siempre tendrán esta posibilidad de participar, luego lo voy a nombrar, aunque como he tenido que reducir mucho la conferencia, pues tenía algún apartadito sobre subrogación de trabajadores, que es, claro, uno de los obstáculos hándicap que siempre tiene que tener presente el órgano de contratación antes de elaborar los pliegos, cuando vaya a bien acudir a la disposición adicional 48ª para un contrato reservado o bien para estas cifras, ¿no?, de cumplimiento por parte de los acuerdos de gobierno de los niveles territoriales correspondientes, de reservar una parte de la contratación pública a la contratación reservada, pues es importante que no perdamos de vista que, ojo, no les afecte luego la subrogación de trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues decía, la segunda de las cuestiones que yo me había planteado, ¿qué modalidades tiene la Ley de Contratos del Sector Público prevista para esta contratación responsable? Pues tiene dos, como bien saben. Una de ellas, o si no lo saben, es mi cometido trasladarles esta idea, son dos. Una es de carácter obligatorio y otra es de carácter facultativo. La de carácter obligatoria está prevista en la disposición adicional 4ª de la Ley de Contratos como un mandato obligatorio dirigido, por un lado, ¿vale?, en esta disposición adicional 4ª, ¿qué es lo que tenemos que poner el foco? En primer lugar, que la disposición adicional 4ª pues no tiene carácter básico, por lo tanto, obliga en estas cifras en concreto únicamente a la Administración General del Estado y a los órganos de contratos del sector público que forma parte del ámbito estatal. Eso respecto a las cifras del 7% y del 10% que ahora les traslado o que seguramente solo les refresco porque ya lo conocen. Pero esa obligación de que ese mandato dirigido, mejor dicho, a la Administración General del Estado, no solo le obliga a la Administración General del Estado, insisto, solo en las cifras sí, pero no en el mandato, puesto que las comunidades autónomas y las entidades locales tienen esta obligación de acordar porcentajes mínimos de reserva, bien de contratos o bien de lotes, en su nivel competencial y territorial respectivo. Por lo tanto, nos decía la disposición adicional 4ª que hay que reservar unos porcentajes mínimos para participar en procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes a unos operadores concretos, los centros especiales de empleo de iniciativa social conforme a su normativa del 2013. Ayer ya nos expusieron por dónde va un poco las líneas de reforma de esta normativa estatal del 2013, que ya necesita, ¿verdad?, una buena revisión de algunos de sus extremos. Y en cuanto a las empresas de inserción reguladas en la ley del 2007, pues con esas obligaciones que deben cumplir. Por lo tanto, el mandato que dirige con carácter, insisto, preceptivo la disposición adicional 4ª no impide, tengan esto presente, que en el caso de las entidades locales sí puedan los órganos de contratación pues decidir la convocatoria de contratos reservados con independencia de que no se haya adoptado en esa entidad local el acuerdo del que habla esta disposición adicional 4ª. ¿Vale? Pero ojo que sí que es importante tener presente que se trata de un mandato dirigido a las administraciones territoriales, estatal, autonómica y local, de que acuerden unos porcentajes de reserva mínimo de la contratación para entidades del tercer sector, entidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción y de iniciativa social en el caso de los centros especiales de empleo. Bueno, dicho esto, como no tiene carácter básico, ¿qué ha ocurrido en la Administración General del Estado? Pues que la Administración General del Estado le dio la Ley de Contratos un plazo. El primer año tenía que llegar hasta el 7%, en los primeros 4 años, si no hubiese adoptado el acuerdo expreso, pues tenía que incrementarse hasta el 10%. Ya han pasado, estamos en el 5º año de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del sector público, por lo tanto ya se entiende que en el caso de la Administración General del Estado ha llegado a esta reserva del 10%. Bueno, les decía que no tiene carácter básico y que no necesita entonces una aplicación del acuerdo de desarrollo a la fecha actual, puesto que si no es de aplicación directa esta última previsión del precepto.
Como ya les acabo de decir, las entidades locales no es una cuestión que necesiten de este acuerdo o no. Así lo ha dicho diferentes informes. Yo les he proyectado uno de la Comunidad de Aragón. A ver, que no me quiero exceder, no me voy a detener mucho. ¿Qué otras advertencias hay que tener en cuenta, eso sí, por los órganos de contratación cuando reserven lotes o porcentajes de la contratación conforme a la disposición adicional cuarta? Bueno, pues que además de señalarlo en el concreto pliego de la licitación, que se trata de convocar una licitación para determinados lotes queden reservados a estas entidades o que el contrato en sí va a quedar reservado a estas entidades, centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Qué pasa con los de iniciativa empresarial? No voy a adelantar cuestiones, es la segunda parte o casi el final de mi intervención, luego les contaré qué es lo que pasaría. Y revisión, además de indicar el precepto de la disposición adicional cuarta o en su caso de la disposición adicional 48ª, que es la facultativa, ¿no? Les he dicho, hay una modalidad que es la obligatoria y es la que estoy describiendo, ahora entraré con la segunda modalidad, que es una modalidad facultativa. Pues además de indicarlo, algunas previsiones. Les decía la subrogación. En diferentes informes de los tribunales de recursos contractuales, también de la Junta de Contratación Estatal, nos advierte, e incluso, claro, por supuesto, el pronunciamiento del Tribunal Supremo nos advierte sobre la subrogación en materia de contratos del sector público, que aunque el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que se tenga que prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares algunas cuestiones sobre la subrogación, ojo, aquí no es porque lo diga o lo deje de decir el pliego, ¿verdad? Sino que tengamos presente que la subrogación se produce, más así lo redacta el propio precepto, es si existe una obligación legal o normativa correspondiente o un acuerdo adoptado, a ver, para ser fiel a lo que dices, disposición legal o con eficacia normativa o en convenio colectivo aplicable o por un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Es por estas causas por las que se producirá o no se producirá la subrogación con carácter obligatorio. ¿Qué ocurre? Que no es porque el pliego diga, bueno, pues no se producirá la subrogación de trabajadores. No, mire, el pliego no puede ir en contra del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Bueno, pues esta es una previsión importante en el caso de la contratación responsable porque, como bien saben y ayer nos contaron, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción tienen en su plantilla un número, un porcentaje de trabajadores, ¿no? Un porcentaje que es obligatorio que cumplan. Y si tuviese que subrogar en un contrato de prestación de servicios de limpieza, por poner un ejemplo, y quedase esa cifra en una disminuida en porcentaje, claro, estarían incumpliendo, puesto que son entidades que están en los registros autonómicos correspondientes, estarían incumpliendo la normativa para poder seguir, ¿no? Contando con su categoría y condición de centro especial de empleo. Bueno, en fin. Otra importancia de esta disposición adicional cuarta, para terminar de mencionar la obligatoria, es que existe una exención de garantía definitiva, como nos dice la disposición adicional cuarta, y muy importante, cuando la ley nos dice solo excepcionalmente, esto nos obliga a una no solo interpretación restrictiva, sino cuando hagamos esa excepción, porque puede ocurrirnos, ¿no? Como órgano de contratación que tengamos la necesidad de, pues, por estas condiciones concretas del servicio, por este contrato en particular, si es necesario, porque presumimos, ¿no? Como una buena diligencia en este órgano de contratación, es importante adelantarse y ser previsor, que no es ser futurista, no tiene nadie bola de cristal, pero sí existe un importante riesgo de incumplimiento del contrato si no exigimos esta garantía definitiva, bueno, pues la podremos incluir, no impide la disposición adicional cuarta que se le exija, pero esa interpretación con carácter excepcional lo que nos va a obligar es a que lo justifiquemos convenientemente en el expediente que estamos desplazando esta exención de la garantía. Motivación y justificación. Insisto, luego vendrán los tribunales y nos dirán si hemos justificado y motivado suficientemente ese desplazamiento de la exención. Pero
no lo descartamos, es de interpretación restrictiva, pero lo importante es cómo lo motivamos, ¿vale? Lo ideal, no lo exigimos si no existe esa posible riesgo de incumplimiento, ¿verdad? A ver qué tal voy de tiempo. Bueno, llego a la tercera de las preguntas. ¿Qué sujetos pueden beneficiarse de esta clase de reserva? Ay, no, perdonen, que me voy a saltar el segundo de las modalidades. No obstante, llego a través de los sujetos. La segunda de las modalidades, que es la disposición adicional 48ª, si prefieren 48, es de carácter facultativa. Facultativa para las administraciones, los órganos de contratos lo pueden decidir acudir a ellos o no. Esta feria y muchas de las actividades que organiza Javier, la red Anagos, van un poco encaminadas a darla a conocer, ¿verdad? Parece que la disposición adicional 48ª es o bien una desconocida o bien, como a lo mejor nos decía antes la viceconsejera, cuesta asumir las condiciones en las que se puede convocar un contrato reservado, las previsiones que hay que tener, hay que mirarlo con minuciosidad, es cierto, y además como es facultativa, pues verdad, me da un poco, bueno, pues ya lo haré, es como la procrastinación de esta modalidad de contratos. Pues no, aquí queremos incentivarla, motivarla, por eso la estamos explicando, yo desde una perspectiva muy general de sus fundamentos y objetivos, insisto, en otros foros, pues darla a conocer por las ventajas, beneficios que aporta a la sociedad el poder acudir, ¿verdad?, esta reserva en materia de contratación pública al contrato reservado. Contrato reservado a estas entidades, centros especiales de empleo de la iniciativa social, empresas de inserción, pues que cuenten con ese porcentaje de trabajadores. Puntos esenciales de esta disposición adicional 44. Por supuesto, los sujetos, ¿no? Las organizaciones tendremos como órgano de contratación que prever que vayan a cumplir estas condiciones cuando vayamos a sacar un contrato reservado de la disposición adicional 48ª, y es que su misión de servicio público esté vinculada a alguno de los servicios que establece el apartado primero de esta disposición 44ª. Ahora voy con esa segunda parte porque es el ámbito objetivo. Clase de servicios dentro del ámbito social, cultural y de sanidad son los TPUs que señala esta disposición. Pero bueno, dentro de esa misión de servicio público del apartado 1, esa debe ser la misión de su órgano social, ¿no? De su objeto social, perdón. Que los beneficios de estas organizaciones se reinvierten con el fin de alcanzar el objetivo de esta organización, que las estructuras y direcciones de propiedad se ejecute el contrato con base a el reparto, ¿no?, y la participación bien entre los empleados usuarios o entre todas las partes interesadas. Y importantes estos dos datos, que el poder adjudicador, el órgano de contratación, no le haya adjudicado a la organización a la que le vamos a adjudicar este contrato reservado un contrato para los mismos servicios en los 3 años precedentes. Y vamos a qué clases de servicio. Bueno, pues nos remite la disposición adicional 44ª al anexo 4, pero bajo unos concretos CPVs. Yo que he hecho el ejercicio de comparar y cotejar estos CPVs con la disposición del anexo 4, ya les aviso que muchos de ellos faltan, o sea que hay que estar finos a la hora de escoger porque vemos que en el anexo 4 comienza, pues, por ejemplo, con servicios en materia de servicios sociales y prestaciones de servicios conexos. Vale, atención a mayores, atención a cualquiera otros de los ámbitos de los servicios sociales. Pero ojo, porque hay algunos como farmacia y enfermería que no está dentro del CPV numerado en nuestra disposición adicional 48ª. Por lo tanto, tengan esta prevención de que los CPVs nos lo señala el anexo, nos lo señala la disposición adicional 44ª y está dentro de los del anexo 4, que no coincide exactamente, ¿no?, sino que hay que hacer esa selección. La duración máxima del contrato reservado que se adjudique conforme a esta disposición adicional 4ª tendrá un plazo máximo de duración que no podrá exceder de 3 años. Y luego la importancia de la publicidad. Hay que avisar en esta, licitación, hay que avisar cuando publicamos los pliegos de cláusulas administrativas y todo el anuncio previo de que vamos a convocar este contrato reservado conforme a la disposición adicional 48ª, ¿vale? Este anuncio de publicidad es muy importante. Bien, y espero que vaya bien de tiempo.
he llegado a los pronunciamientos de los tribunales de justicia. Cierto es que sobre la contratación responsable hay pronunciamientos de los tribunales administrativos de recursos contractuales, pero en la mañana de hoy creo que cerraba un poco esta visión introductoria y general de la contratación responsable en los pronunciamientos de dos concretos comunidades autónomas, dos tribunales superiores de justicia. ¿Por qué? Porque además es que han sido dos posturas contrapuestas. Una se ha ido por una interpretación y la otra por la otra. Es lo rico que supone el derecho que admite la interpretación y su contraria. Bien, vamos a ver cómo está el estado de la cuestión. Son, insisto, variados los pronunciamientos, pero me parecía que estos dos eran clave. En primer lugar, tenemos la situación que acontece con la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo en el año 2018, si no me equivoco, en donde presenta una demanda esta confederación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el acuerdo de la Diputación de Guipúzcoa. Este acuerdo lo que aprobaba eran las instrucciones dirigidas a los órganos de contratación de la Diputación de Guipúzcoa y en ella pues recoge lo que acabo yo un poco de describirles, que no es más que lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva el derecho a participar tanto en los procedimientos de adjudicación de los contratos o de determinados lotes a los centros especiales de empleo, de iniciativa social o a empresas de inserción mediante la adjudicación de una parte de estos contratos dentro del programa, en el marco de los programas de empleo protegido. ¿Qué sucede? Que cuando está el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se plantea al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el alcance que debía darle al artículo 20 de la directiva, que es como hemos comenzado, ¿no?, en mi exposición de hoy, la introducción de qué es lo que persigue Europa, cómo para perseguir esos objetivos y fines tiene unos fundamentos jurídicos, con esos fundamentos jurídicos nos ha adoptado esa directiva y nos ha incluido considerando el 36 y el artículo 20. Como tiene dudas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de cómo interpretar ese precepto, puesto que no distingue el artículo 20, ¿verdad?, si tienen que ser de iniciativa social los entrepreneurs de empleo o no, si está permitida también la participación, la reserva de contratos a otros de iniciativa empresarial o no, como no lo resuelve, insisto, el artículo 20, pues el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como debe ser, no lo va a resolver él, porque el único que tiene competencia para interpretar los preceptos del derecho de la Unión Europea, como todos saben, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no nuestros tribunales nacionales. Y lo que hace es plantear una cuestión prejudicial sobre el alcance que debemos darle y la interpretación que debemos darle a este artículo 20 de la directiva. Y si se permite o no se permite que los Estados miembros, a través de la transposición de esta directiva a sus legislaciones nacionales, puedan darle un alcance u otro, el que le ha dado nuestro legislador nacional. El fallo, como seguramente saben los que sí que están pues muy al día y familiarizados con esta contratación responsable, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2021 dijo exactamente que el artículo 20 de la directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro imponga requisitos adicionales a los enunciados en dicha disposición. O sea que de entrada la primera parte es, oiga, el Estado miembro puede, porque la directiva no se opone, a que imponga unos requisitos adicionales, excluyendo así de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos reservados a determinados operadores económicos que cumplan con los requisitos establecidos en dicha disposición. Y aquí es donde viene la clave de por qué luego la sentencia de mayo de este año 2022 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha recogido esta primera parte del fallo. Dice, siempre que dicho Estado miembro respete los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Y aquí es donde se ha acogido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para hacer una interpretación, que es la que ahora les traslado, ¿vale? Aquí.
La sentencia de mayo de este año que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que seguramente conocen, lo que ha dicho es, aplicando esta interpretación, ¿no?, los criterios de la interpretación que les ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, aunque la naturaleza, constitución y funcionamiento de los centros especiales de empleo de iniciativa social justifiquen objetivamente un régimen más favorable, ese diferente trato no resulta adecuado ni proporcional a la finalidad amparada por la norma europea. Perdonen que se me ha resecado un poco, no tengo agua. Y reconoce que la ley de contratos del sector público prácticamente imposibilita el acceso a la contratación pública de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, lo que comporta no una restricción, sino una exclusión a la concurrencia y la contratación pública. Por lo tanto, a juicio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no está justificado que no se le permita la participación a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. ¿Qué postura ha adoptado la otra comunidad autónoma que se ha pronunciado, aunque no con la cuestión prejudicial? Es verdad que se dictó esta sentencia esperando el pronunciamiento, pero no era la comunidad autónoma que lo planteó. Y sí, en febrero de este mismo año, también fue CONACE la que interpuso una demanda, perdonen, en la comunidad autónoma de Cataluña, pero aquí Cataluña lo que hizo fue, en primer lugar, acudir a la jurisprudencia interna del Tribunal Constitucional sobre esta decisión del legislador, si encajaba o no dentro del concepto de proporcionalidad y si es arbitraria o no, si está justificada o no está justificada. Bueno, pues a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entiende que es legítima, ¿no?, la razonabilidad de esa discriminación, y para ello lo que ha dicho es que no puede tacharse de arbitraria esta norma, ¿no?, una norma que persiga una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada, pero entrar en el enjuiciamiento de cuál debe ser la medida más justa supone debatir una opción tomada ya por el legislador. Y aunque pueda ser o no discutible, lo que no les parece al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que sea ni arbitraria ni irracional. Bueno, y con fundamento en esa interpretación, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es desestimar el recurso de CONACE también. Así que esto es lo que tenía preparado para contarles esta introducción a la contratación. Perdonen que me está faltando un poco. Se me secó la garganta. A ver, dejo de compartir. No te he visto, Angie. No te preocupes. Se ha visto la presentación, si me ha podido seguir. Creo que hasta me he ajustado tanto en el tiempo que he recortado un poco, pero así, si quieren darles un turno de palabras, si han planteado alguna pregunta. Muchas gracias, Susana. La verdad es que te ha ajustado a la perfección en el tiempo, porque dije, venga, dejamos 5 o 10 minutitos por si acaso de rigor. Y mira, pues, bueno, antes de nada, agradecerte esta exposición y ese recorrido que has hecho además sobre la ley a nivel europeo, la normativa a nivel europeo, luego cómo se aplica a nivel nacional y cómo luego pues esas interpretaciones y esas pequeñas juicios que se han llevado a cabo, ¿no?, tanto en Cataluña como en el País Vasco, ¿no?, para esas dudas que suelen surgir, sobre todo cuando acceden los centros especiales de empleo de iniciativa social o de iniciativa mercantil, a que puedan acceder o no a este tipo de licitaciones, ¿no? Pues, mira, hay una... No está nada resuelto. Digo que sí. No está resuelto. Zanjado no está, quiero decir. No, no está. Y sigue resuelto. Es como una llamita, ¿no?, que está ahí, que no se termina de apagar, ¿no?, y que sigue incandescente, ¿no? Y es normal, porque si no se termina de aclarar o siempre surgen interpretaciones, ¿no?, a la hora de velar quién puede hacer o no, pues es normal que también se mantenga... Y viva la diferente punto o perspectiva, digamos la diferente perspectiva, porque es verdad que cuando me pongo desde la postura de los centros, de los centros especiales de empleo de iniciativa social, pues claro que lo veo absolutamente clara y justificada la interpretación.
Pero claro, cuando te pones en el otro punto de vista, dices, bueno, cerrarlo, a ver, y no habría, es verdad que no está cerrado, es cierto, y bueno, y al final es de interés darse cuenta como, bueno, cumple usted con la proporcionalidad, vamos a motivar qué es cumplir con la proporcionalidad. Esto, claro, es un concepto tan abstracto cuando lo explicas a nivel teórico, ¿no? Teórico dogmático, pues mira, la proporcionalidad le obliga a usted que si hay dos soluciones posibles igualmente justas en ambos casos, mire, pues una de las dos tiene que ser la menos restrictiva de. ¿Menos restrictiva de qué? Entonces, ¿qué estamos ponderando? ¿En qué hay en cada lado de esta balanza para que digamos que sí que es proporcional o no es proporcional? Por eso lo de que parece fácil cerrarlo, pero yo entiendo que efectivamente no es tan sencillo cerrarlo y que en cada caso hay que ver qué dos lados de la balanza están en juego para decir que es proporcional o no. Bueno, eso. Pues sí, pues mira, Susana, tenemos una pregunta que nos hacía Lucy Morales Barrera, que no sé si, Lucy, si quieres abrir, o sea, compartir cámara y micro, solicitar ahí que la pantallita azul y hacerla tú misma, si no, bueno, pues la leo. Vamos a dejar un segundito por si... Bueno, Lucy Morales preguntaba a Susana que como empresas de inserción social supone que habrá que realizar un itinerario de autorizaciones administrativas para poder optar a los contratos reservados. Bueno, si estoy entendiendo bien la pregunta, no va una cuestión vinculada a la otra. Cuando como empresa de inserción o de reinserción yo cumplo con los requisitos normativos y legales, lo que tendré que comprobar es si en ese contrato reservado yo puedo cumplir con el objeto del contrato. Pero no va una cuestión vinculada a la otra, no sé si me explico. Es decir, que usted cumpla o no cumpla con estas características y condiciones son requisitos legales de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción, de las dos normativas que la propia disposición nombra. Oiga, ¿usted ha reunido los requisitos? ¿Cumple con lo que la normativa le dice? ¿Cuánto porcentaje de trabajadores tiene en su plantilla? ¿Está registrada en el registro autonómico? Etcétera. ¿Cumplo con la normativa? Ah, pues entonces soy un operador dentro del tercer sector, dentro de la economía social, que me puedo presentar a un contrato reservado. El contrato reservado no es el que me puede marcar si yo he obtenido la autorización, si yo estoy inscrita en el registro, si yo reúno los requisitos, porque el contrato reservado lo que me está abriendo es la posibilidad de que yo preste unos servicios o realice aquel objeto del contrato reservado porque ya yo cumplo con los requisitos legales. ¿Vale? Entonces, separemos, no sé si es exactamente la pregunta que me está haciendo, pero no debo acudir al régimen jurídico del contrato reservado a situarme como cumplimiento o no de mis requisitos. El cumplimiento de los requisitos del contrato serán los de la licitación, pero previamente yo tengo que saber si estoy dentro de estos operadores en posibilidades de presentarme a ese contrato reservado. No sé si así estoy dando la respuesta que esperaba. Vale, sí. Creo que sí. Sí, gracias a ti. Sí, en esa línea que comentas, Susana, a mí me surgía, bueno, cuando hablabas sobre todo de la disposición adicional 48ª, ¿no? Aclarar, ¿no? Exactamente, no sé si volver a reiterar, ¿no? Lo que decías, ¿no? De que tenemos que tener claro qué tipos de contratos son a los que podríamos acceder, revisar bien ese anexo cuarto, ¿no? Que genera un poco de confusión con lo que comentabas, ¿no? Entonces, bueno, pues quería como resaltarlo, ¿no? Porque, claro, sí que decías que también puede ser reservado, pero quería pedirte ya brevemente, en 1 minuto o 2 antes de cerrar, que recordaras exactamente qué tipo de entidades pueden acceder a esa disposición adicional 48ª. Si siguen siendo las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, o también, en este caso, podrían tener opción asociaciones o podrían tener cabida también cooperativas, otras fórmulas jurídicas dentro de la economía social. Si puedes responderlo brevemente, sí. No, a ver, la disposición adicional 44ª es tajante en que tiene que reunir esos 4 requisitos sí o sí. Por lo tanto, ojo que aunque lo que yo he planteado de los pronunciamientos de los tribunales, aquí lo que se estaba discutiendo es que la ley haya establecido esto, pero la ley lo ha establecido. Entonces, es lo que me exige la disposición.
por lo que me dices del objeto, vamos a las dos partes, está el subjetivo y el objetivo. Primero voy a empezar con el objetivo para cerrarlo. El objetivo, lo que les decía yo es, ojo, porque son prestaciones de servicio en el ámbito social, cultural o sanitario, pero cuando yo, como me remite la disposición 48ª al anexo cuarto, cuando yo veo el anexo cuarto, veo que son prestaciones, por ejemplo, en servicios sociales y servicios auxiliares, pues sanitario. Pero mucho cuidado, porque dentro del sanitario hay algunos de los CPVs que no pueden ir por un contrato reservado de la disposición adicional 48ª. No obstante, esto que estoy aclarando no va de alguna forma como dirigido a los centros especiales de empleo ni las empresas de inserción que me estén escuchando o a sus responsables. Va al órgano de contratación, que es quien tiene que elaborar el pliego y darse cuenta que cuando va a sacar ese contrato reservado, pues el CPV que ha seleccionado, que ha escogido y que forma parte de su objeto del contrato, no exceda, sino sí coincida. Porque luego si no se ve en la tesitura de, pues yo interprete que podría tener como servicio auxiliar a enfermera en el centro de atención a mayores y resulta que no puedo incluirlo. Esa es quizás la previsión desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista de los sujetos, son centros especiales de empleo de iniciativa social. Entonces, y empresas de inserción. Eso es lo que dice la ley. Claro, lo que yo les he planteado es cómo los tribunales han discutido. ¿El legislador puede cambiar? El legislador, pues a veces cambia y a veces no, el legislador, pero es el legislador, es decir, la interpretación que hagan los tribunales tiene que ser conforme a lo que dice la ley. Entonces, no es lo mismo reservar un lote conforme a la disposición adicional 4ª o reservar un contrato reservado de la disposición adicional 48ª. ¿Vale? Entonces, me podrá parecer proporcionado o que cierra o no a la competencia en el mercado a las de iniciativa empresarial, pero es lo que dice el legislador. Entonces, si yo quiero que entren de iniciativa empresarial, pues no voy a sacar un contrato reservado. Esa es, ¿vale? Entonces, yo que abogo porque sí que se saquen contratos reservados, pues no me tengo que estar planteando si cumplo o no con la proporcionalidad, me tengo que estar planteando que como órgano de contratación tomo la decisión firme de convocar un contrato reservado. Voy a la disposición adicional 48ª y procuro que en mi pliego pues estén previstos estos requisitos. No sé si con esto... Sí. La verdad es que me lo aclaras mucho porque te lanzo esta consulta sobre todo porque es alguna de las consultas que me han ido llegando a lo largo de estos días y entonces, bueno, pues quería aprovechar que estabas justo además haciendo en tu presentación un poco de incidencia en esta disposición adicional 48ª, digo, para preguntarte. Pues ya, bueno, se nos pasa un poquito el tiempo. Agradecerte, Susana, enormemente que nos hayas hecho este pequeño resumen de qué son de iniciación a la contratación pública responsable y a los contratos reservados. Y nada, pues muchas gracias. Vamos a tener ahora un pequeño descansito de unos 10 minutos y seguimos con la programación de la feria, que nos incorporamos con más experiencias de aquellas administraciones públicas y aquellas empresas que han accedido a contratos reservados. Así que les animo a que continúen en línea. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Susana. A vosotros, a vosotras. Chao. Chao, hasta ahora.